bienvenidos de nueva cuenta. Aquí estamos una vez más con el doctor Samuel Wong. Qué gusto, doctor. No, al contrario, gracias a estamos por segunda ocasión. Un placer tenerte de nuevo aquí en este lugar. Muchas gracias, doctor. Y estamos iniciando sección, es la nueva sección de temas dementes. No porque estemos dementes, sino que son temas en la mente de todas las personas que nos ven, que tienen que ver con cuestiones que muchas veces tenemos dudas, que pueden parecer temas muy obvios y que pareciera que todos dominamos, pero siempre hay cosas que necesitamos saber para comprender mejor sobre estos temas. Iniciamos con temas de salud. Así es. Como ustedes sabrán, el doctor Samuel Wong, es cierto, tiene una larga trayectoria que tiene que ver con comunicación, pero también el área médica es su especialidad y él tiene una especialización, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, pero es medicina familiar, ¿sí? Médico internista, es endoscopía en cuanto a tratamiento y diagnóstico. Así es. Y me sé que también tiene una especialización en otro tema. Hicimos un adiestramiento en servicio de infectología en Barcelona. Infectología, ok. Perfecto. Y a propósito de esto, cuando hablas de medicina interna, siempre es importante establecer qué es un internista, qué es el médico internista, porque hay veces que los confunden con el médico interno, aquel que va saliendo de la carrera y que está haciendo su adiestramiento en algún lugar. Pero el médico internista es el médico especialista en los adultos. Pero tiene una característica, que tiene la capacidad de coordinar, de manejar y controlar diferentes patologías al mismo tiempo en un paciente. Es decir, no tenemos una visión tubular en cuanto solamente me dirijo al corazón, al cerebro. Podemos manejar enfermedades que un paciente tiene, cardiovasculares, neurológicas, digestivas, en un control adecuado. Es decir, podemos manejar esto y además somos los que encontramos aquellas enfermedades que nadie les encuentra. O sea, difícil diagnóstico, medicina interna. Es algo integrador, por decirlo así. Así es. Perfecto. Porque sí, es una duda que muchas personas hemos tenido alguna vez. De, ¿por qué? Pero ¿cómo internista interna a la gente? O sea, comentarios así, ¿no? Pero no, o sea, ya usando lo que es lo que nos explica el doctor, es alguien que integra el diagnóstico completo, pero enfocado en personas adultas, porque para los niños están los pediatras, ¿no? Así es, todo lo opuesto, el pediatra es el especialista en los niños, el internista en los adultos, en forma integral, sistematizada. Ok, perfecto, doctor. Entonces, entrando en materia y aprovechando el tiempo, porque recuerden que tenemos entre 1 hora y 2, no es cierto, 1 hora y poco más de la hora, porque el doctor tiene una agenda bien llena, porque hay muchas personas a las que atiende. Vamos a enfocarnos en 4 temas. Esos 4 temas tienen 2 bloques. Uno de esos bloques es enfermedades que a veces pueden ser crónicas o provocadas por malos hábitos. Y esas 2 enfermedades con las que vamos a iniciar el análisis o la conversación es diabetes e hipertensión. En el caso de la diabetes, doctor, ¿cuál de las 2 es más común, la diabetes o la hipertensión? Fíjate que cuando tú me haces una pregunta de que si cuáles son las patologías que más maneja el médico internista, indiscutiblemente que es la diabetes y la hipertensión, pero a veces son tan comunes que forman parte de lo mismo. ¿A qué me refiero? Al síndrome metabólico. Es un paciente que tiene hipertensión, que tiene diabetes, que tiene colesterol muy elevado, pero es parte de lo que se conoce como síndrome metabólico. Por eso casi siempre van de la mano. Sin embargo, cuando uno se pone y analiza la epidemiología, el comportamiento, las estadísticas de la diabetes, es impresionante, porque podemos decir que México ocupa, para que te des una idea del alcance que tiene esto, 6º lugar a nivel mundial de diabéticos en México. Y la proporción, para que nuestro auditorio se dé una idea, el 13% de nuestra población en México tiene diabetes. Es decir, 18 quizás de cada 100,000 pudiera tener diabetes. Es decir, es algo impresionante. Y eso de los que están diagnosticados únicamente, ya que hay miles de pacientes que no han llegado al diagnóstico, pues por temor, por no tener acceso a la salud o lo que sea, o básicamente es por miedo. Mucha gente no se estudia porque tiene miedo. Sí, la clásica, doctor, mejor no me diga para no asustarme. Sí, en efecto. Y la hipertensión arterial, como te digo, va de la mano con la diabetes. Es una entidad que, ¿de qué depende que tú puedas diagnosticar una hipertensión? De que le tomes la presión arterial, de que midas la presión arterial a la persona que viene a una consulta.
Creo que también lo igual, yo no me lo tomo porque no quiero saber qué tengo, pero tiene algo muy similar en cuanto a estadísticas, van muy juntas en prevalencia, la hipertensión y la diabetes. Sí, como que son las clásicas, ¿no? A lo Sí. mejor está mal el término, pero son las clásicas, son las más comunes, son las que todos de niños escuchábamos a nuestras abuelas o a los otros decir, es que tomo las pastillas para la diabetes o para la hipertensión, ¿no? Sí. Pero, para la presión, esa es la expresión, para la presión, pastillas para la presión. Pero ahí me llama la atención algo, por ejemplo, hay personas que son una cantidad tal vez, no sé si la más importante o medianamente, que nacen con una tendencia y que si tuvieran un hábito de prevención, probablemente no se llegara a manifestar, probablemente, ¿no? Y hay otras circunstancias en las que la persona tal vez no traía esa tendencia, pero muy malos hábitos hacen que se presente esta situación o ya en los casos menos, algún evento extraordinario que provocó un detonante, ¿no? En el sentido de la genética es algo que no lo vas a poder borrar. Ajá. ¿A qué me refiero? Si yo siempre les digo a mis pacientes, mira, si tus padres, si tu papá y tu mamá son diabéticos, todos los hijos van a ser diabéticos. Si un papá y la mamá, hay dividendos ahí, uno es diabético y el otro no, el 50% va a ser diabético. Es decir, hay una carga genética muy importante, pero va también relacionado con tu comentario del hecho de qué depende de que pueda aparecer esa diabetes de factores como el que seas sedentario, que no lleves una dieta, que no te cuides. Yo les digo a las familias, mira, tú tienes la gran oportunidad de retrasar la aparición de la diabetes o la hipertensión arterial, presión alta, siempre y cuando tú mantengas un peso adecuado, que puedas cuidarte en una dieta balanceada y que puedas hacer ejercicio, que son las piedras angulares, además del tratamiento, para que tú te mantengas bien. Ok, entonces, por ejemplo, tenemos a una persona que tiene muy buena salud porque tiene muy buenos hábitos de actividad física, porque tiene sus horas de sueño, se alimenta bien, pero hay una tendencia genética de 50-50, es decir, Sí. el 50 del papá y el 50 de la mamá, quiere decir que es altamente probable, por no decir absoluto, que tenga diabetes. Sí, eso es Inevitable, por 100%, decir así. sí. Tu genética no la vas a modificar, pero sí puedes, como te repito, hacer que esto se retrase. No es la misma que tú tengas diabetes a los 25 años que lo tengas a los 50. Claro. Porque hay que recordar que las complicaciones tardías que se presentan entre los 18 años en adelante de ser diabético o hipertenso, pues ya se puede confundir después de los 50 con los problemas crónicos degenerativos que finalmente los vamos a tener. Entonces, sí es importante retrasar hasta donde sea posible esto, llevando esas condiciones de prevención primaria, pues básicamente. Sí, ¿no? sí, igual que muchos los llamamos coloquialmente los buenos hábitos, ¿no? Sí. Que obviamente facilitan una buena vida, una vida más sana, o evitan esas complicaciones o las retrasan. Ahí me llama la atención algo, doctor, que vi y que algunas personas en redes sociales me compartieron este video de un joven. Mira, voy a tomar este recipiente como ejemplo, Sí, ¿no? ¿no? Ok, ese es un recipiente de alcohol gel. Este joven decía, yo sospecho que no era médico, por lo que dijo. Dice, vamos a suponer que este es tu páncreas, dijo, y que esto que está aquí es la insulina que produce tu cuerpo naturalmente. Tú naces con esa cantidad y esa es la cantidad que tienes para toda tu vida, porque tu cuerpo no la produce. Tienes que administrarla correctamente. Entonces, tienes que cuidar tu salud para que esa insulina no se te acabe pronto. Y ya muchos nos quedamos, caray, si es así como funciona. Yo tenía entendido que no era así. Dígame qué tan cierto o qué tan falso es esto, porque esto fue una cosa viral. Bueno, lo que sucede es que si nos vamos a la anatomía, el páncreas tiene dos funciones. La exócrina, que tiene mucho que ver con la producción de enzimas digestivas, y la endócrina, que es ahí donde aplica esto de la producción de insulina. Las células beta del páncreas son las responsables de producir insulina. La reserva pancreática es un término que es muy probable que vaya relacionado con lo que dijo este joven, en cuanto que tú tienes una cierta cantidad. Pero hay situaciones en donde te desencadena la producción. Tú estimulas las células beta del páncreas para que produzcas insulina. Y además hay una cosa muy importante que en el proceso metabólico,
cuando tú no tienes, por ejemplo, una insulina, el cuerpo tiene la forma de mecanismos reguladores de poder convertir, por ejemplo, si tú no tienes glucosa, pues echa mano de otro lugar para poder convertir esto. Es decir, son procesos que en medicina se llaman gluconeogénesis, son procesos metabólicos bien establecidos. Pero la insulina se produce en las células beta del páncreas y hay factores que desencadenan o que estimulan la producción de estas mismas. Okay. Hay ciertas cantidades normales de insulina en el páncreas, en nuestro cuerpo. Por eso, cuando hacemos los índices de HOMA, el famoso índice de HOMA, pues mides la cantidad que tú tienes de insulina, porque es importante en muchas ocasiones saber tus niveles de insulina, porque en ocasiones, y quizás sea la mayoría de las veces en el paciente diabético, lo que tiene además es la insulina. Por eso se llama hiperinsulinemia. Es decir, tenemos insulina además, pero esa insulina que hay no llega a los receptores adecuadamente, por eso se llama síndrome de resistencia a la insulina. Porque esa insulina, aunque la tengas de más, no está llegando a los lugares blancos que se necesita. Está de ociosa, por decirlo así. Así es. Wow, ok, se desaprovecha y obviamente genera otros problemas. Y de ahí nace de los tratamientos que no todos los pacientes se pueden o deberían de tratarse con insulinas, porque si lo que más tiene el paciente es insulina, le metes más, necesitas un elemento, un medicamento que logre llevar esas cantidades de insulina hacia el sitio donde tiene que actuar. Ok, como un direccionador, por decirlo así. Sí, así es. Ahora, otro detalle, el clásico comentario, qué tan cierto o la proporción, porque puede ser muy variable, de no tomes nada que tenga azúcar, no comas harinas, no comas pan, no comas arroz, porque eres diabético. O sea, ¿cuál es el margen ahí o la confusión o la exageración? Bueno, si tú ya tienes diabetes, un diagnóstico de diabetes establecido, pues por supuesto que la restricción en cuanto a los azúcares y carbohidratos es muy importante para que tú tengas una mejor respuesta. Okay. Pero yo siempre les he dicho a mis pacientes, yo soy bien alcahuete en ese sentido. Yo no les doy dietas estrictas, les digo, bájale, tú comes. Dice, me tocó un paciente y dice, es que a mí me gusta mucho la sandía. Está bien, le dije yo, pero tú puedes probar un pedazo de sandía. No, vienen del campo 60 con unas sandías más o menos así, va a ser un bebé que así. las cortas por la mitad y se comen 2 kilos. Pues, entonces, no, de corazón. Entonces, no, creo que también tiene mucho que ver en cuanto a las proporciones, las cantidades que tú tengas. Sí es importante bajarle a los carbohidratos en ciertos momentos, pero no significa que no lo comas, porque finalmente la energía de tu cuerpo la vas a obtener precisamente de los carbohidratos. Okay, que viene siendo eso de que es uno de los motivos por los que mucha gente no va con el doctor por el diagnóstico, porque dicen, si voy me va a prohibir esto y esto y esto y esto. Y curiosamente a veces sí puede promover una complicación el hecho de que un paciente sienta que le prohíban o que literalmente le prohíban algo. ¿Por qué? Porque luego va a decir, me voy a morir si lo como. Y eso es lo que muchas veces hace que acá pasen otras cosas y realmente la persona se complique, ¿no? Sí, de ahí que la importancia de que no solamente tú cuando prescribes algo para el control y manejo del diabético, no solamente son las acciones farmacológicas, son las acciones no farmacológicas que son muy importantes y tienen el mismo peso que la farmacológica. Las no farmacológicas es el crear el ambiente de que pueda hacer ejercicio, caminar, la dieta, y esto también ayuda bastante en las metas del tratamiento del paciente diabético. Ok. Ahora, cruzamos al punto de la hipertensión. Por ejemplo, yo le voy a tomarse su cafecito. Yo también soy bien cafecero, sí, doctor. Soy súper cafecero. Es mi vicio. Sí, el mío también. Sí. Pero ahí está otro punto. La presión arterial, baja, alta, ¿cuál es el margen? ¿Y qué cosas realmente uno debe decir? Esto hay que descartarlo para cuidar, porque ya estamos hablando de la máquina que mueve el cuerpo, ¿no? Sí, fíjate, las diferentes organizaciones a nivel internacional, mundial, incluso las guías mexicanas, te establecen parámetros bien establecidos de cuáles son las cifras normales. Lo que se establece como ideal, las presiones ideales es que tú tengas 120/80. Ahora, ya no es como antes que decían, es que como tiene 90 años, para él se le permite que tenga 180/80. No, ahora las metas de llevar a las cifras son parejas. Es decir, tanto el de 18 años como el de 100, te tienes que ajustar tú a las dosis, a las dosis o a las metas establecidas de presión arterial. Ya no es por edades,
para él tiene que tener esto, para él tiene que tener esto, ya no. Las metas a alcanzar en el control de la hipertensión arterial son básicamente parejos para todos. Es decir, ya tenemos que llevar una cifra ideal, 120-80, pero hay clasificaciones, hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3, en donde te dan y te dicen, bueno, lo ideal son 120-80, grado 1 o en estadio 1, pudiera ser que tú tengas la primera cifra, puede ser que llegues hasta 140, el margen paranormal y 84, es decir, 140-84 todavía pudieras manejarlo como normal, ya de 140 en adelante pudieras hablar de hipertensión, esa es la sistólica. Hay dos cifras que manejamos cuando hablamos de presión arterial, sistólica y diastólica. La sistólica es la primera cifra, la diastólica es la segunda. Hay pacientes que son predominantemente sistólicos y hay pacientes que son predominantemente diastólicos. Es decir, por eso el tratamiento no es no es un recetario, una receta de cocina, sino que es un traje a la medida para cada paciente. No todos pueden recibir lo mismo, a no todos se les puede dar lo mismo, sino que se tiene que diseñar un tratamiento de acuerdo a antecedentes, al peso, a la constitución. Hay muchas situaciones, al estilo de vida. Hay diferentes situaciones que nos permiten diseñarle un traje a la medida para cada paciente con hipertensión arterial, presión alta. Por eso no es buena idea que se anden tomando las pastillas que les da la vecina, porque esa le dio el doctor a ella, que es algo que mucha gente hace, ¿no? No es lo mismo que andarse repartiendo los lentes, que también está mal, pero ahí ya es otra cosa, porque como acabamos de escuchar, cada persona tiene su formato de funcionamiento en cuanto a ese punto. Ya había escuchado algo parecido, pero no me queda muy claro. Ahora que lo explica usted ya lo entiendo un poquito mejor. Pero bueno, ahí me voy ya al otro punto, parecido a lo que le comentaba al principio. Hay cosas que, por ejemplo, si yo no soy hipertenso o no tengo problemas de presión arterial o ninguna situación fuera de lo común, consumo de ciertas, no voy a decir sustancias ilegales, ¿no? Eso sería muy obvio, sino de ciertas cosas que son de consumo común y que pueden promover que se presente un problema de hipertensión. Sí, es muy importante. Ahorita que hablabas del café, sí, hay personas que son muy sensibles a la cafeína y empiezan con taquicardia, es decir, con aumento del número de latidos por minuto, y esto te da una sensación no muy buena. Pero hay sustancias actualmente tan sencillas que nuestra población las toma como, quizás porque no sepa, por ejemplo, todas las bebidas energetizantes, Red Bull, Monster, son situaciones difíciles. Súper comunes, ¿no? Las bebidas de café helado que se venden en diferentes lugares en nuestra ciudad, que son también cantidades muy altas en cafeína, que te puede taquicardizar y que puede ser la gota que derrame el vaso para que si no tenías hipertensión pero tienes una tendencia, finalmente se exprese de esa manera. Ok, es decir, altas dosis de cafeína combinadas con altas dosis de azúcar. Sí. Es una bomba de tiempo para hipertensión y diabetes. Sí. Wow. Y tan común que es, ¿no? Mucho. La hipertensión, como te digo, va muy de la mano con la diabetes y manejar la hipertensión a veces, esto es algo importante. La hipertensión arterial se le conoce como el asesino silencioso, porque tú puedes andar en 200 sobre 120 y no sentir absolutamente nada, pero finalmente pagas tú la factura porque terminas en una hemorragia cerebral, en un infarto del miocardio, y nunca te vas a dar cuenta porque finalmente el paciente fallece. Es decir, la forma de poder detectar si tienes hipertensión arterial es pues tomándote la presión arterial con los diferentes dispositivos que actualmente contamos. Es decir, no nos basemos a que no siento nada. Es que no vamos a sentir nada y nos podemos infartar, podemos tener un problema neurológico derivado del descontrol de la hipertensión arterial. Sí, curiosamente, ¿no? Que es algo que tal vez algunas personas ya hemos visto esto, es mucho la referencia en los soldados norteamericanos, ¿no? Que llegan a su casa y les hacen un examen médico, les ponen el baumanómetro, se escucha nada más que está el corazón como tambor, ¿no? Sí. No, pues que yo me siento bien, así ellos bien relajados, ¿no? No, le dice el doctor, es que no estás bien. O sea, una cosa es cómo te sientes, otra cosa es cómo estás, ¿no? Y qué curioso, porque sí, es una máquina que se cansa muy rápido. Es como tener acelerado el carro mucho tiempo, ¿no? Y cansar el motor, lo quemas, ¿no?
Y curioso, ¿no? Bien, ahora vamos a brincar a otro tema, porque recuerden que estamos tratando de administrar nuestro tiempo de la mejor manera, lo vamos a aprovechar. Vamos a brincar ahora de estos dos temas que son males que a veces pueden ser crónicos o provocados, ya cuestiones de infectología, ¿no? O de situaciones, se me fue la palabra. Enfermedades infecciosas. Infecciosas, ese es el término más sencillo, claro. Sí. Vamos a iniciar con un tema que puede ser un poco sensible para muchas personas, que viene siendo el VIH. Yo recuerdo que el VIH era la pandemia que causó terror a finales de los 80s, principios de los 90s. Y para mí la referencia de ese boom fue Magic Johnson. Me acuerdo cuando fue a las Olimpiadas de Barcelona 92, todos los ojos del mundo estaban sobre Magic Johnson, porque como la promesa del básquetbol, y se ligaba a muchas críticas sociales, ¿no? Que son otro tema, pero ¿cómo es que el VIH ha evolucionado de ese tiempo ahora, tanto en su forma de manifestarse como en su manejo? Sí, fíjate que en el verano de 1981 encuentran que un grupo de personajes habían presentado una serie de enfermedades que normalmente el que está sano no las presenta. Y vieron un común denominador, que esos pacientes tenían defensas muy bajas y empezaron a presentar ciertas enfermedades que los llevaban a la muerte. Enfermedades por hongos, algunos cáncer, algunos problemas de tipo respiratorio. Y ha evolucionado tanto de 1981 al año que tenemos actualmente, que en aquel entonces, que incluso nos tocó manejar pacientes desde precisamente esa época en que nace o que se descubre el virus de inmunodeficiencia humana, era una sentencia de muerte. Es decir, tener VIH era una sentencia de muerte, pero la gran noticia es que esto ha dejado de ser una sentencia de muerte a una enfermedad crónica que nos permite ver a los pacientes, tratar a los pacientes, no por años, por décadas. Y esto ahora les da la característica de que estamos tratando enfermedades degenerativas, crónico-degenerativas con ellos. Y además resaltar lo complicado que era en aquella época el tratarlos, porque había medicamentos en esa época muy tóxicos, eran múltiples medicamentos, y ahora tenemos la simplificación del tratamiento, donde solamente una pastilla te permite tener una gran calidad de vida. En los últimos 2-3 años hemos tenido un repunte muy importante. Esto es la noticia no muy agradable, que a pesar de tener acceso a la información, de tener el acceso a la educación, tenemos un repunte muy importante de pacientes infectados con VIH, a pesar de todo ese tipo de situaciones. Me acuerdo que en la época de los 90, en los diferentes congresos mundiales que tuvimos oportunidad de participar, en Sudáfrica incluso, me acuerdo muy bien de uno de ellos, donde se decía, bueno, ¿qué es lo que nos ha faltado para que esto pueda detenerse en cuanto a la transmisión? No, decían, pues no tenemos acceso a la educación, ni tampoco teníamos a la información. Ahora, yo creo que esto no es una barrera porque es lo que más tienes. Así es. Pero hemos perdido, o se ha perdido la capacidad de asombro en cuanto al concepto de que si existen buenos medicamentos, pues no te va a pasar absolutamente nada. Y en cierta manera, quizás tengan razón porque te va muy bien, pero eso no te protege, eso no te da un escudo para que tú no te infectes. Entonces se perdió la capacidad de asombro y hay situaciones que favorecen que tengas repuntes en la enfermedad por VIH. O sea, te confías y te descuidas. Sí, porque yo me acuerdo que estábamos en ese año 92 y para mí era algo nuevo y todo el mundo discriminaba, bueno, otra mejor manera de decirlo, ¿no? Discriminaba a las personas que tenían VIH porque había mucho desconocimiento, como dice usted. La información no fluía en aquellos tiempos como ahora. Pero cuando pasan los años, estoy hablando por ahí del 97, ya formaba parte de los libros de texto. O sea, ya había materias en las cuales se nos explicaba, ok, mira, hay métodos anticonceptivos que te sirven también como métodos de barrera para una posible infección de VIH y hay muchas cuestiones que tienen que ver con una cultura del cuidado de la salud. Ya mi generación creció con eso, pero sí escuché, lamentablemente, como lo comenta usted ahorita, no tanto así, pero sí he escuchado que había un repunte, pero no pensé que fuera tan grande.
Y más con la pandemia, ¿eh? Ajá, por O el, sea, el encierro generó mucho ocio, yo creo, no sí, sé. la verdad que sí tuvo mucho que ver la pandemia en el repunte de pacientes nuevos con VIH. Curioso. Y muchos jóvenes, aunque el VIH no es exclusivo de una cierta edad. Nosotros tenemos pacientes de 80 años, tenemos pacientes desde, pues obviamente, de transmisión vertical de la madre al hijo, y pacientes que adquieren esta enfermedad, que no hay distinción de ocupación, de trabajos, de niveles nada. sociales, O sea, tenemos nada. ni clases sociales ni nada. Tenemos desde abogados, sacerdotes, tenemos médicos, enfermeras, arquitectos, de todo. Básicamente es algo que no elige ciertas actividades. De ahí que pues seguimos trabajándole en lo que es las medidas de profilaxis para esto. Okay. Ahora, tomando en cuenta ese detalle, también recuerdo que mi hermano, creo que nos está viendo, mi hermano Fabián Cervantes, un saludo mi hermano, mi hermano de sangre. Él me comentó alguna vez algo que me llamó la atención, que tiene que ver con el VIH en contraste con el hepatitis C. Ok, me decía él, es curioso cómo muchas personas le tienen más miedo al VIH, que hay ahorita más formas de tratarlo, incluso más formas de prevenirlo. Siendo que una hepatitis C es más agresivo y a veces más descuidado es uno ante él. También en su momento me acuerdo que se mencionaba en esos años de los 90, muy a la par por el uso de drogas. Quienes compartían agujas, era muy fácil que se contagiaran o que adquirieran tanto el VIH como el hepatitis C. Entonces muchas personas los confundían, bueno, los confundíamos, a mí también me pasó, pues yo estaba chiquito en ese tiempo, tendría 9 años. Y confundía, no sé, lo mismo, o sale uno del otro, o cómo no. O sea, ¿cuál sería ahí la diferencia? Bueno, hay que dar a conocer a nuestro auditorio que tanto VIH como hepatitis C y hepatitis B comparten las mismas vías de transmisión, de adquisición. Es decir, cuando un paciente se descubre con VIH, tú tienes que forzosamente, dentro del protocolo, descartar que no tenga C y que no tenga B, porque es la misma vía de transmisión. Ahora, ¿qué es lo que favorece que no más sea un virus y no el otro? Hay muchas situaciones del propio virus en sí y de las condiciones en que se adquiere. La forma de adquisición tiene mucho que ver también. Pero el virus de VIH, a través de los años, pues se ha ido estudiando mucho, igual que el virus de hepatitis C. Y hay una noticia muy importante, sobre todo en los últimos 5 o 7 años, donde virus de hepatitis C se cura al 100%. Virus de hepatitis C se cura. Tenemos una casuística muy interesante donde hemos tratado pacientes, miles de pacientes con hepatitis C en el hospital, y los medicamentos han ido evolucionando hasta lograr la curación en el 100% de ellos. En cambio, virus de VIH, virus de inmunodeficiencia humana, no se cura, se controla, al igual que el virus de la hepatitis B. O sea, tanto virus de B como VIH no se curan, se controlan, tienen un buen control, pero virus C es 100% curable. O sea, curable quiere decir, se encapsula, se elimina. Se elimina. Hay un proceso de eliminación del virus de hepatitis C. Sí. Eso no lo sabía. No sé si nuestra audiencia a lo mejor y sabía y yo no, pero para mí esto es muy interesante, porque durante mucho tiempo fue una especie de condena, ¿no? El tener hepatitis C, que se manifiesta principalmente en una tonalidad de piel y en infecciones del hígado, ¿no? El concepto de hepatitis para nuestro auditorio probablemente sea el que todo el mundo creemos, de que tienes que ponerte amarillo. Como una forma de hepatitis. No, hepatitis simplemente significa hígado inflamado. Hasta ahí. Sí. ¿Qué inflama el hígado? Un virus, como en este caso puede ser el virus C, el virus B, una droga, un fármaco, tu dieta, porque hay casos de esteatohepatitis, hígado graso que inflama el hígado. Hígado graso, okay. Y obviamente tú tienes, cuando tú ves un hígado inflamado que se expresa por aumento de las transaminasas en los laboratorios, tienes que buscarle causa. Le vas a poner el apellido. Tienes el nombre, pero le falta el apellido. Entonces, hígado inflamado es lo que significa hepatitis. Y ya le vamos encasillando si es autoinmune, si es de otro tipo, pero siempre buscando la
La causa viral, cuando tú ves factores o prácticas de riesgo en aquel que tiene elevación de las enzimas del hígado. Ok, entonces, simple y sencillamente incluso una infección o una cuestión bacteriana puede generar una hepatitis. Sí, sí, claro, hay hepatitis reactiva. Tú tienes una sepsis, tú tienes una infección severa y una forma de expresarse es que tengas una hepatitis reactiva. Ok. No, cuando hablamos de hepatitis no necesariamente es virus C o virus B. Lo más común incluso es hepatitis A, que es lo que más vemos por endemias o por epidemias, y más en niños, en las escuelas, en algunos centros donde hay muchos niños. Guarderías. Guarderías. Esa es la hepatitis A que se cura al 100% y no deja secuelas. Ah, ok. Ok, entonces la clásica, ¿cómo se dice? El clásico adjetivo de decir, piel amarilla, infección del hígado, infección de riñones, entonces es hepatitis. No Sí. necesariamente, ¿o sí? No, porque, Ok. porque incluso recordarles que la hepatitis C crónica y la hepatitis B crónica son silentes, son asintomáticas, que para poder que tú pienses en que pueda darte problemas o para que te dé problemas una hepatitis C o una hepatitis B y se exprese en una cirrosis, tienen que pasar 20 o 25 años. Es decir, son enfermedades que efectivamente van a progresar a una cirrosis y a un cáncer de hígado. Estos dos son oncogénicos, producen cáncer. Pero para que logre llegar a ese entonces necesitan pasar algunos años. Es más rápido en el hombre que en la mujer. Y a veces que tenemos pacientes que tienen VIH, hepatitis C, hepatitis B, que tienen las tres cosas al mismo tiempo. Pero hepatitis C y hepatitis B son silentes, son realmente de una progresión muy lenta, que si tú no haces un diagnóstico temprano, te va a impedir poder tratar ese paciente a tiempo y que no progrese a cirrosis o hepatocarcinoma, que es cáncer de hígado. Wow, ok. Ahora entiendo el por qué me comentaba usted que esas enfermedades se presentan en una alta tendencia, una alta tasa, porque como dice usted, uno se confía. No se atiende en tiempo y forma. Voy a salirme un poquito del tema, ¿no? Como lo puede ser el cáncer de próstata, pues, ¿no? Que a veces uno se resiste por cuestiones culturales o sociales a un análisis y no. Y hasta que uno ya empieza a sentirse mal y quiere averiguar por qué, se descubre que es eso que si se hubiera visto desde Por supuesto. hace rato. Así es, sí. Ok. Sí. Hay grupos de riesgo bien identificados, que hacia ellos van las campañas de detección. Afortunadamente, a nivel nacional ha habido campañas de detección para hepatitis C, para hepatitis B, porque recuerda, es silente, pues es asintomático. Y en grupos de riesgo, pues hay que llevar esas campañas de detección. Grupos de riesgo, me refiero, pues aquellos a los usuarios de drogas intravenosas. Mira, los primeros casos que nosotros tratamos en el hospital para hepatitis C fueron nuestras mujeres que habían adquirido el virus por transfusión. Es decir, la vía de adquisición por transfusión de virus C, de virus B o incluso de VIH, básicamente está ya en el final, dado las prácticas muy filtros de la donación de sangre. Tú sabes que yo siempre he dicho que es más fácil conseguir una visa para entrar a Estados Unidos que seas candidato a donar sangre. Entonces, esto te permite tener una seguridad en cuanto a que tú recibas una sangre segura. En aquella época hay algunos pacientes que fueron transfundidos antes de 1987, donde hay que ir buscando hepatitis C, porque el virus C era un virus que en esa época se conocía que era no A, no B, no sabías qué era hasta que se descubre, y por eso de ahí en adelante, después del 87-90, ya empiezan a descubrir, a fijarse en hacer estudios para encontrar hepatitis C. Los grupos de riesgo, pues, obviamente son los usuarios de drogas intravenosas, aquellos, por ejemplo, hay algunos grupos donde tenemos que ser muy cuidadosos, por ejemplo, en las unidades de hemodiálisis, que se tiene que llevar un control muy estricto sobre todo el cuidado, desinfección de todas las máquinas, grupos de riesgo, hay siempre aquellos hombres que tienen sexo con hombres, y otros grupos que también pueden ser factibles de que adquieras tú el virus, es decir, el ser personal de salud como nosotros, tenemos factores de riesgo para adquirir virus. Por Ahora, exposición. es más temible virus de hepatitis B
como lo hemos dicho ahorita, porque no se cura. Pero tenemos la forma de poderla prevenir, la vacuna para hepatitis B. Es decir, si tenemos ese factor, ya afortunadamente, en algunas campañas en las vacunas que ya vienen establecidas desde la Cartilla Nacional de Vacunación, está contemplado, pero hay todavía quien no está vacunado para hepatitis B, y nuestro llamado, por supuesto, es para que se vacunen, porque es la forma. Oye, ¿cómo puede prevenir que no tenga hepatitis B? Con la vacuna. Sí, hemos tenido problemas de desabasto, desafortunadamente, en los últimos tiempos, pero esta es una solución para evitar hepatitis B, que finalmente, si no se trata, progresa a cirrosis y hepatocarcinoma. Siendo que, hablando de las 10 principales causas de muerte, donde incluimos diabetes e hipertensión, pues están los tumores malignos, las enfermedades hepáticas en un quinto lugar muy importante, y dentro de ellas están las enfermedades que ocasionan los virus C o virus B. Okay. Qué curioso es. Muchas veces, no todo se está reduciendo, no todo, no, gran parte se está reduciendo el hecho de la prevención. Sí. O sea, el de decir, a mí me puede pasar, ¿no? Y cómo es que nos hemos confiado también al mismo tiempo en el hecho de que son otros tiempos, ya hay formas de tratarlo. ¿Para qué quieres tratar algo que pudiste haber evitado, ¿no? Correcto. Desde los buenos hábitos hasta pues la vacuna, como mencionaba usted, de la prevención. Qué curioso. Y vaya, ¿no? Al momento de tener ya que manejar estos tratamientos cuando se presenta ya la enfermedad, ¿qué tan accesible puede ser, ¿no? Usted me mencionaba ahorita que el VIH con una pastilla regularmente basta, ¿no? Claro, mira, en 1985, para 1987, nace el primer antirretroviral. El virus del VIH es un retrovirus, por eso se llama tratamiento antirretroviral. La Clobidina. Vimos que había un efecto muy bueno, pero era transitorio, con muchos efectos adversos. Después vinieron grupos de inhibidores de proteasas, los no nucleócidos, 6 clases terapéuticas muy importantes para el control de la enfermedad, pero ahora se asume solamente una pastilla que simplifique el tratamiento, que tenga mejor apego y que tengas una característica muy buena, que sea una pastilla que es muy potente y segura. Okay. Lo más importante es no hay textos para eso, y el alcance sí es tratamiento universal. Hablando de VIH, los que tienen seguridad social no hay ningún problema, pero la Secretaría de Salud, sobre todo los capacitistas, son quienes se encargan de dar tratamiento, el mismo que damos en un sector de salud para pacientes con VIH y sin costo, porque es un tratamiento con acceso gratuito, muy bueno para eso. La pública, ¿no? Qué curioso, porque me acuerdo yo que en los 90s lo que nos enseñaban en la escuela clásica, que eran de mi generación, y para secundaria nos llevaban al donde estaba la televisión, que era un VHS, y salían los medicamentos que eran con VIH, y una persona pues con sus coma de capós, y tenía todo un montón de frascos, un coco de pastillas pero al final de cuentas tantas pastillas causaban otros problemas, ¿no? Entonces así blindaban las células, pero le dañaban los riñones, dañaban otras cosas, muy tóxicos, no es como un antibiótico muy fuerte, entonces tiene repercusión. Esto fíjate que me recuerda el paciente más longevo dentro de mi población de pacientes de VIH que yo he tratado, 38 años, está con nosotros, o sea, wow, viviendo VIH. Yo le preguntaba, Jesús decía, ¿cuál es la clave por la cual tú estás vivo? Mira, me dice, todos los compañeros y amigos se murieron porque ellos tomaron las 20 pastillas que teníamos que tomarnos en 1992. Imagínate, 20 pastillas. Entonces, yo me las y sigo. Ahora él tiene la fortuna que con solamente una pastilla se mantiene con muy buena calidad de vida. El tratamiento en un paciente con VIH le permite reintegrarse a la sociedad, a su actividad laboral. Le digo, la diferencia en que tú dependes de un medicamento y aquí no. Ya el estigma quizás todavía pudiera ir. Y hemos trabajado mucho en esto del estigma porque en el hospital hemos trabajado tanto para que un paciente que tenga VIH pueda ser operado de corazón sin
rechazo. Un paciente que tenga VIH puede ser aceptado en cirugía, en una neurocirugía, para que el paciente con VIH pueda ser aceptado en cualquier área que lo requiera. Y no fue fácil, sin embargo, la lucha ha sido constante, pero hemos logrado disminuir el estigma en forma significativa. Sí, porque te cuentas todos los métodos de esterilización igual, ¿no? Para toda la situación. Sí, alguien que tiene que hacer un procedimiento tiene que cuidarse de los universales, tomar en cuenta que es potencialmente infectado cualquiera que esté ahí. Tanto el paciente como uno, pues Sí. los sistemas se aplican de la misma manera. Me acuerdo que fue un argumento que un compañero de trabajo, no voy a exponer algo, pero decía, que a mí me confunde un poco sin el quirófano, aislando, estirando, guantes, hay todo eso que te protege tanto a ti como médico, enfermero, y también el paciente lo estás y todo. Se supone que eso aplica para todos, o cuál sería el problema, y me ahorita que usted lo menciona, es para todos, es para todos. Obviamente cuando el paciente entra con ese diagnóstico, pues probablemente quieras cuidarte más, debería ser así. Siempre te debes cuidar como si el paciente fuera realmente infectante. Entonces, igual para todos. Y eso son medidas que no limitamos en un área, sino que son universales. Se llaman medidas universales de protección. Que funcionan en todas las circunstancias. Sí. Okay. Bueno, dejar hasta aquí porque el tiempo está acabando, pero siento que sacamos mucho provecho. Sí. No, esto obliga a que tengamos una... Claro. Y podemos hablar más todavía de esto. Es más apasionante de que hemos vivido a través de 36 años manejando pacientes, tanto hepatitis C, y... Ok. Doctor, ya sabe, mismo lo acaba de decir. Vamos a tener otro aquí en temas de médico, en otras secciones que hagan Dios mediante. Y pues mucha información, doctor, porque que algunas cosas van a parecer obvias, a veces hacer en ciertos puntos hay más claridad y que las personas sepan dónde dirigir, cómo prevenir, qué acciones tomar cuando las situaciones se presentan. Entonces, pues, muchas gracias por su orientación. No, gracias. Con las puertas abiertas las veces necesarias. Perfecto. Muchas gracias por permanecer aquí. Compartan y comenten. Gracias y nos vemos hasta la próxima.